En esta ocasión vamos a construir la réplica del generador Eratele 412, pero solo para la frecuencia modulada, es decir entre frecuencias de 88 MHz y 108 MHz. El generador Eratele se construía en forma de kit para sus cursos de electrónica allá por los años 60 y 70. Se utilizó tanto en España, en Francia, en Italia e incluso en Alemania. Con el kit de montaje venía un manual de instrucciones. El que hemos podido conseguir está en francés. En YouTube hay muchos vídeos dedicados a este generador, pero es de destacar el canal de Carles Botia donde se pueden encontrar al menos 9 vídeos. Este es su esquema. Como hemos dicho, nos centramos en la parte del generador relativo a la FM y por supuesto a la parte del generador que produce la señal de baja frecuencia. La válvula necesaria es una del tipo ECF80 con una sección triodo y otra sección pentodo. Respecto a la alimentación y al frecuencímetro los veremos con más detalle al final del vídeo. Un detalle curioso del esquema es que cuenta a la entrada de tensión anódica con dos resistencias en paralelo de 47K. Pondremos una sola de 23K. En cuanto a la baja frecuencia, estamos en presencia de un oscilador por desplazamiento de fase, para lo cual utiliza tres resistencias iguales, en este caso de 330 kΩ y tres condensadores iguales de 220 picofaradios actuando sobre la parte pentodo de la ECF80 para en teoría obtener una frecuencia de unos 800 Hz. Lo que no vamos a implementar es la salida de señal de la baja frecuencia al exterior a través del condensador de 22 nanofaradios. Como veremos más adelante, la frecuencia que obtendremos es bastante inferior a los 900 Hz que se obtendrían en un circuito ideal, en concreto conseguimos 640. En la imagen la IA nos muestra algunas posibles causas de esa discrepancia. En el manual aparece un listado de componentes. Los valores de voltaje de algunos condensadores son los propios de su época y quizás están por encima de lo que sería realmente necesario. Respecto a los condensadores de 220 picofaradios, se montaban del tipo Styroflex. Se podrán usar también del tipo polipropileno o cerámicos de incluso más capacidad ajustando el valor de las tres resistencias asociadas. El manual del oscilador presenta el siguiente esquema de la parte de radiofrecuencia. La tensión anódica está conectada directamente con un condensador de 15 picofaradios. Pero en el esquema general se puede ver que hay un condensador de 680 picofaradios común a todas las bandas de radiofrecuencia. Por comodidad vamos a colocar uno de 1 nanofaradio y de al menos 350 voltios. De la salida de la señal a través de la resistencia de 22K hablaremos más adelante. Fabricar el inductor adecuado para las frecuencias de entre 88 y 108 MHz lleva un tiempo. Al final este es el que mejor se acomoda a nuestras necesidades. Hay que montarlo sobre algún soporte de plástico u otro material para poder introducir una ferrita. En este cuadro vemos lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de construir el inductor.
Es decir, la separación entre espiras, el grosor del conductor, su diámetro. El inductor del generador Eratel está diseñado para que sin nada en su interior proporcione una oscilación de 88 MHz. En su interior se introduce un cilindro de un material que no es ferrita y que quizás sea aluminio o latón y que eleva la frecuencia hasta los 108 MHz. Vamos a probar el efecto que tiene introducir en el inductor un tornillo de latón. En efecto, la frecuencia aumenta a medida que lo introducimos. Ahora vamos a ver el efecto de la ferrita. Ahora la frecuencia disminuye al introducirla. Una prueba del cuidado que hay que tener en este montaje es que al acortar 1 centímetro el punto de soldadura del inductor hace variar la frecuencia en unos 5 MHz. El trime de entre 0 y 6 picofaradios no lo tenemos y hemos prescindido de él. Este trime es un ajuste fino. La solución que se puede tener si se desea es colocar el trime como el que se muestra en la imagen y que hemos sacado de una antigua radio a válvulas. Es el momento de la conexión de la baja frecuencia con la señal de radiofrecuencia a través de un interruptor. Pero la pregunta que surge es de qué manera modula la una a la otra. Parece que estamos ante un oscilador controlado por voltaje. Ignacio Baquedano en su serie de vídeos sobre el oscilador Retex nos da una explicación. Por lo tanto, parece que estoy atacando más a variaciones de tensión, más que a una variación de frecuencia. Porque aquí yo no encuentro ningún elemento que de alguna forma varíe su capacidad o varíe algo en función de esas variaciones que tengo de baja frecuencia. Respecto a la salida de la señal de radiofrecuencia que aparece en el esquema no la hemos cumplimentado. En el caso de que se realice esta salida, el manual proporciona la manera de hacer un adaptador de impedancias para el caso de conexión directa con un equipo. En el canal de Carles Botia nos lo explica. La FM es justita, pero suficiente como para que funcione un equipo de radio cercano, o sea que no hay ningún problema. Y si lo hemos de acoplar, pues aquí tenemos el aparatillo. Dijéramos que esto va a la entrada de FM de la radio a válvulas y esto de aquí es para adaptar a 300 ohmios de 75, que es un cable coaxial a 300 ohmios, que es esto de aquí. Esto venía con el kit este de aquí, ¿eh? Es un adaptador. Lleva, mirad, lleva estas resistencias. No tiene mayor secreto, ¿eh? En cuanto al frecuencímetro, se puede encontrar a buen precio en Internet.
En cuanto a la forma de conectarlo en el circuito, se abren varias posibilidades, una de ellas es dejarlo próximos y conectar o conectar como mucho el común. Tiene una muy buena sensibilidad. En relación a la alimentación nos podemos guiar por el esquema. Es de destacar un detalle. El de los dos filtros compuestos por un inductor y un condensador electrolítico de 4,7 nanofaradios ambos en paralelo. La verdad es que a la hora de implementar la alimentación se nos ha pasado este detalle y no los hemos puesto en el circuito. No lo hemos notado. De acuerdo con el manual, se trata de filtros para evitar que la señal de RF se escape por los cables de alimentación. En el caso de querer fabricar el inductor de estos filtros, el manual no nos dice su inductancia. Se limita a señalar que se realiza con cable esmaltado de cobre de 0,3 milímetros y una longitud de 87 centímetros. Como cosa curiosa señala que hay que enrollarlo sobre una resistencia de 47 K. Esto es como hacer los choques de alimentación para filamentos y para alta tensión, que son estos choques de aquí. Era una bobina de 47K en la que se enrollaba este hilo para realizar un choque, un filtro. En nuestro caso hemos fabricado con un conjunto de transformadores y demás elementos lo necesario para alimentar el circuito. En cuanto a la alimentación de los filamentos de la ECF80, como el transformador nos entrega unos 9 voltios en alterna, hemos elegido la opción de poner un diodo 1N4007 tal como se indicaba en un vídeo del canal en clave de retro, para reducir la tensión que alimenta los filamentos de las válvulas.